Hola a todos, bienvenidos a este video de tutorías con ingenio en el cual se va a tratar un problema que frecuentemente aparece cuando se ve el módulo 1 de fluidos y en el cual se tiene un tanque con un líquido por dentro abierto, sin cobertura, en un plano inclinado. Y el problema dice, un tanque cúbico sin tapa de 3 pies de lado fabricado en lámina de acero de 1 centímetro de espesor contiene 107 galones, medidas estadounidenses, de aceite de 34 grados API a 60 grados Fahrenheit. Se coloca sobre una rampa muy larga de 18 grados de pendiente. Mediante una cadena fija a una argolla que tiene en el centro una de las paredes laterales, se acelera de manera uniforme el tanque rampa hacia arriba. Asumiendo que al comienzo del movimiento no hay derrames y despreciando la fricción, determinar la máxima magnitud de la fuerza paralela a la rampa que debe ejercer la cadena para que el aceite no se derrame durante el movimiento una vez este se haya estabilizado. Entonces, a partir de la descripción del problema, más o menos lo que se tiene es un plano inclinado, un tanque con un líquido en su interior y se quiere encontrar esta fuerza, aquí en morado, la magnitud máxima de esta fuerza para poder desplazar este tanque hacia arriba en esta dirección sin que se derrame el líquido en su interior. Entonces, seguramente, como está en un plano inclinado, el líquido va a sufrir una deformación de su superficie libre y como además está llevando hacia arriba, muy seguramente el líquido va a tener una deformación así y se quiere hallar la fuerza máxima para, por ejemplo, llegar hasta acá, porque una fuerza mayor a esta va a deformar la superficie aún más y se va a empezar a regar y eso es lo que no se quiere. ¿Cómo podemos caracterizar esa deformación de la superficie libre y cómo la podemos relacionar con esta fuerza que nos están preguntando? Algo importante también que tenemos que tener en cuenta es que nos están pidiendo una fuerza, que es la que tenemos que ejercer, pero hay más fuerzas actuando sobre el cuerpo. Dado que se trata de un plano inclinado, tenemos que considerar el peso del cuerpo y como es un plano inclinado, esta fuerza del peso se parte en las dos componentes respecto al plano inclinado. Entonces, con respecto al plano inclinado vamos a tener el componente y del peso y el componente x del peso, que ambas van a participar en la deformación de la superficie libre y las vamos a tener que tener en cuenta. Otra cosa adicional sería ver exactamente cómo voy a tener mi superficie libre deformada. Es decir, por las dimensiones del cubo sabemos que tenemos una deformación que puede ir así, que puede ir así o que puede ir así, dependiendo de qué tanto líquido se tenga. Entonces, antes de revisar como tal los datos que nos dieron, podemos empezar a considerar cómo puede quedar esa superficie. Entonces, si originalmente, sin tener mi tanque en un plano inclinado, yo tengo que mi líquido justamente llega a la mitad del cubito, seguramente en el caso límite voy a tener que termina estando de punta a punta mi superficie libre. Estoy considerando que no se ha salido como tal líquido, entonces puedo decir que hay la misma cantidad de volumen y como mi contenedor tiene un área transversal constante, entonces puedo trabajar directamente con esta área que estoy considerando acá. Entonces siempre es algo que nos va a ayudar a determinar cómo va a quedar la superficie al final y es algo para resolver justamente en qué coordenadas se encuentran mi superficie libre, es considerando que el área se mantiene constante. Pues no se ha derramado el líquido y es un tanque con área transversal constante, entonces vamos a tener que esta área se va a mantener antes y después de la deformación. Ahora, considerando que el área se mantiene constante, si tenemos que el líquido estaba originalmente por debajo de la mitad, entonces seguramente en el caso extremo en el cual se vaya a derramar vamos a tener que llegar hasta acá y si hay más, entonces pues vamos a tener que llegar hasta acá. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que, hay muchas formas de encontrar la respuesta, es un enfoque, una cuestión geométrica de cómo resolverlo, pero así es como lo planteé. Entonces, si tenemos este caso, por ejemplo, vamos a estar trabajando con el área de un trapecio, aquí estamos trabajando con el área de un triángulo, entonces pues son consideraciones geométricas diferentes. Entonces, en primer lugar, partimos de qué volumen tenemos como tal de líquido, ya tenemos el valor, 107 galones
US, que también personalmente prefiero trabajar todo en unidades consistentes, en unas unidades con las que esté cómoda, entonces pues yo lo pasaría al sistema internacional. Y además de esto, para saber qué altura tenía al inicio, como en condiciones iniciales de reposo, necesitamos como tal las dimensiones del cubo teniendo en cuenta el espesor que nos dan. O sea, a este nivel de detalle, porque el problema llega hasta ese nivel de detalle al darnos el centímetro de espesor que tiene el tanque, entonces habría que considerar las dimensiones y restándole el centímetro de espesor. Entonces, pasando al sistema internacional y considerando que la dimensión que vamos a trabajar, bueno, la arista que vamos a trabajar, ya le restamos el centímetro de espesor, tenemos esto. Entonces, para hallar la altura inicial, considerando esta situación, podemos hallarla considerando la definición como tal, dado que tenemos simplemente un cubo, entonces el área la conocemos, altura es lo que tenemos que conocer, siendo entonces el volumen, los 0,405 metros cúbicos que tenemos, sobre el área que tenemos como tal de la base del cubo, que vendrá siendo la arista al cuadrado. Entonces tenemos que la altura inicial del líquido vendrá siendo esta, siendo que la arista es esta. Sabemos que va a llegar un poquito más arriba de la mitad, entonces vamos a tener como un caso como este, que se forma un trapecio en el caso en el cual ya se va a derramar el líquido. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar como tal en dónde se encuentra esto y en dónde se encuentra esto. Entonces estas alturas de acá, pues esta la conocemos, vendría siendo toda la arista, esta también, nos queda hallar esta parte de acá. Pues hay muchas formas de resolver el problema, si lo quieren partir como un triángulo o lo quieren ver de una vez como el trapecio, en el cual tenemos que el área del trapecio es igual a la suma de las bases por la altura sobre 2. El área, como dije, se mantiene constante. Esta base mayor pues la conocemos, es una de la arista, la altura también, queda faltando esta base. Entonces despejando se tiene que B igual a 2 veces el área sobre L, donde L hemos llamado a la arista del cubito que tenemos y considerando que tenemos este caso, la base mayor del trapecio va a ser igual a esa L y la altura del trapecio también va a ser esa L, que es lo que escribimos acá. Entonces despejando tenemos que esa B, o que acá vendría siendo este pedacito, esta B, esta altura acá con respecto a la superficie libre, va a tener este valor. Siendo así, ya tenemos caracterizada cómo va a quedar la superficie en ese caso límite, antes de que se derrame, moviéndola hacia allá. Entonces el dibujo que habíamos hecho al inicio está bien, o sea, tenemos la formación como de un trapecio y ya sabemos esto también, y ya podemos pasar a escribir esto en función de la fuerza, que es lo que queremos hallar. Entonces, ahora en cuanto a las fuerzas, el análisis de fuerzas, en primer lugar consideramos el cuerpo externo, las fuerzas que tienen como tal en el cubito, en el tanque que se está alando. Entonces tenemos la fuerza que es nuestra incógnita en morado y tenemos el peso partido en las dos componentes. Entonces, como sabemos, coseno del ángulo que nos están dando ahí de 18 grados, que es este mismo ángulo de acá, entonces coseno de teta, llamemos ese ángulo, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vendría siendo WY sobre W, que vendría siendo el peso completo, y seno, el componente en X, este de acá, sobre la hipotenusa, que vendría siendo el peso completo. Entonces ya tendríamos una fuerza en X y una fuerza en Y, trasladándonos al plano del plano inclinado. Entonces ya tenemos caracterizadas, tenemos una expresión para las dos componentes del peso que están actuando sobre nuestro fluido, que en conjunto se está moviendo como un sólido rígido. Más allá, más al respecto, como el movimiento del sólido rígido, tenemos que no existe como tal un movimiento relativo entre las partículas de fluido. Entonces no tenemos en cuenta esfuerzos viscosos, simplemente estamos teniendo en cuenta entonces los efectos de presión, gravedad y la aceleración que viene de esta fuerza que nos están pidiendo para llevar el
el cuerpo como tal hacia arriba, el tanque con el líquido por dentro. Entonces, ¿cómo relacionar justamente estas fuerzas con la deformación que tengo acá? ¿Qué nos caracteriza esta superficie? Como superficie G se trata de una superficie isóbara, es decir, las diferencias de presión entre esta superficie para puntos, para partículas que conforman la superficie es cero, o sea, tienen la misma presión. Entonces, para poder relacionar estas fuerzas que están actuando sobre nuestro cuerpo en movimiento y la deformación de la superficie, podemos hacer un balance de presión en un elemento finito. Entonces se hace un balance de presión sobre un elemento finito. Entonces tenemos nuestro elemento finito de grosor delta X, un elemento de nuestro fluido que está fluyendo, y para que haya este flujo de un fluido se da en virtud de una diferencia de presión. Entonces, considerando que podemos escribir que presión es igual a fuerza sobre área, cuando hacemos este balance de presión lo podemos empezar haciendo en términos de fuerzas. Entonces, podemos escribir la fuerza como presión por área, considerando esta área que es la misma para ambas partes, aquí y acá. Entonces, pues escribimos primero P por A menos P más delta P por A igual a MA. Bueno. Y esta presión se va con esta presión. Esta área es la misma área, entonces la podemos agrupar y lo que nos queda va a ser menos delta P por A. Y a este lado pues podemos transformar este masa por aceleración, considerando que la masa podemos involucrar entonces la densidad, densidad siendo entonces masa sobre volumen. Entonces densidad por volumen va a ser igual a masa, y a su vez considerando el volumen de este elemento diferencial que estamos considerando, el volumen va a estar dado por esta área y el grosor delta X. Entonces vamos a terminar con esta expresión: densidad por área por delta X por aceleración. Entonces se cancela el área y vamos a terminar con esta expresión, siendo aquí la aceleración en el eje X, ya que estamos haciendo este balance considerando solamente esta dirección. Ahora, con respecto al signo, se debe considerar que este delta de presión es un delta negativo, así como está escrito, debido a que el fluido pues fluye de mayores a menores presiones. Entonces, en realidad, esta presión debe ser menor a esta para que el flujo sea en este sentido. Entonces, en realidad, dado que este delta de presión es negativo en sí, tenemos para un delta de presión simplemente la siguiente expresión. Y agregamos el componente en Y. Y llegamos a una expresión que nos puede ser útil para relacionar justamente las fuerzas que están actuando, que generan una aceleración, y la deformación de la superficie libre. ¿Cómo? Esta expresión nos está dictando entonces una relación que existe entre puntos, entre elementos que conforman cierta superficie, que podemos escoger esa superficie de forma adecuada, conveniente, siendo una isóbara. Entonces, si yo escojo que los elementos que me están conformando mi superficie pertenezcan a una isóbara, entonces sé que la diferencia de presión entre estos puntos va a ser cero. Y si considero además que mi fluido tiene las mismas propiedades, es igualmente denso en toda su extensión, entonces pues esta densidad va a ser la misma. La agrupo y sale, y voy a llegar a la siguiente expresión.
donde esto vendría siendo la aceleración en Y, la aceleración en X, y este delta X y este delta Y me estarían describiendo entonces, por ejemplo en este caso, estoy escogiendo puntos de una isobara, entonces pues escojo la superficie libre, que es la que me interesa porque es la que estoy viendo que no se derrame, que llegue al límite. Entonces simplemente me va a describir este delta X y este delta Y, la diferencia en X entre los dos puntos y en Y entre los dos puntos, que simplemente me describe una pendiente, y esta pendiente se relaciona entonces con la fuerza que está actuando sobre este fluido moviéndose como un sólido rígido. Ahora continuando con la expresión a la cual llegamos de nuestra isobara, en la cual teníamos lo siguiente. Y considerando nuestro sistema de referencia que la aceleración en Y que está actuando vendría siendo el peso, y tomándolo por el sentido negativo, podemos escribir lo siguiente. Y considerando también que llegamos entonces a la siguiente expresión, y considerando que este delta Y y este delta X me están describiendo una pendiente de mi superficie inclinada, deformada, y que este delta X va a hacer referencia a esto y este delta Y a esto, lo que me estaría escribiendo este cociente también lo puedo escribir en términos de la tangente del ángulo correspondiente. Y pues va a estar dado por estas aceleraciones. La aceleración en Y, que ya la conozco, que vendría correspondiendo, siendo consecuencia de la componente en Y del peso, que ya determinamos. Y esta aceleración en X, que entonces va a estar dada, o sea, va a estar compuesta por la fuerza que tenemos que hacerle al cuerpo para subirlo, y en contraposición a eso va a estar el componente en X del peso. Entonces pues tenemos que tener en cuenta que esta va a ser como la aceleración neta, y que vamos a tener la aceleración de la componente X del peso. Bueno, esa va a ser del signo más chiquito, entonces lo podemos mejor escribir. La que tenemos que hallar, podemos ponerle y incógnita menos la componente X del peso. Entonces, esto ya lo conocemos porque ya determinamos qué tanto se deforma nuestra superficie en el caso límite, que es el que nos están pidiendo. La aceleración en Y también la conocemos, que es la componente Y del peso. Y pues bueno, para pasar de la fuerza que determinamos a la aceleración necesitamos la masa, y para la masa tenemos también toda la información para hallarlo. Tenemos las dimensiones de nuestro cuerpo, tenemos también la masa del cuerpo. Si en del fluido tenemos el volumen, dan las características del fluido, entonces es posible, siendo que es un aceite de tantos grados API, 34 grados API, se puede hallar la densidad. En el caso tenemos la masa del cuerpo, entonces vamos a conocer la aceleración correspondiente a esa componente en Y, es decir, este valor está conocido. Lo mismo ocurre con la componente en X correspondiente al peso, y este valor, entonces de esta expresión, esto lo determinamos, despejamos este valor, que es el que vamos a usar entonces aquí. Y lo que nos están preguntando va a ser, y lo que queremos hallar entonces va a ser esta aceleración correspondiente a la fuerza que me están preguntando. Entonces todo se resume a despejar esta aceleración. Después de hallar esta aceleración, podemos fácilmente hallar la fuerza que tenemos que ejercer, simplemente considerando que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces lo que queda del problema simplemente sería averiguar la densidad de ese aceite de 34 grados API a 60 grados Fahrenheit, y con la densidad y el volumen hallo la masa de ese líquido.
Y además considerando las dimensiones de nuestro tanque cúbico y que es una lámina de acero, lo mismo con el volumen correspondiente, teniendo en cuenta la arista, el centímetro de espesor y que se trata de acero, la densidad del acero, ya tenemos entonces la masa de tanto del metal como del fluido y tendremos entonces la masa del cuerpo. Y ya después de haber despejado la aceleración del balance de fuerzas que realizamos previamente con el balance de presiones, ya ahí tendremos la fuerza que nos están pidiendo. Y eso sería todo. Y muchas gracias por su atención.